Dije así, hola Karina Banfi, me hice tus rulos, mira, en tu honor. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de verte personalmente. Muchas gracias, lo mismo digo, una alegría. Bueno. El Congreso realmente, en pandemia hemos funcionado, ha funcionado muy bien este Congreso de la Nación. Pero fue duro. Fue duro, fue durísimo, ya lo creo, porque tenían que encontrar el momento para acordar y sin embargo han salido una enorme cantidad de leyes. La política tiene mucha presencialidad y eso nos faltó y creo que, bueno, ojalá esta etapa continúe, que Argentina realmente pueda seguir bajando los casos y que, bueno, no vengan nuevas cepas y que el sistema de vacunación realmente sea algo de la dinámica habitual de nuestro calendario de vacunación para así poder volver a esta normalidad que todos necesitamos, ¿no? Sí, ya lo creo. Hoy estaba leyendo justo que empezaban a vacunar a niños de entre 3 y 12 en provincia de Buenos Aires, lógicamente ahí hay toda una cuestión de reparos, de pediatras, de padres, pero despacito y sabiendo que son productos que están probados, están siendo probados muchos de ellos, pero hay una tecnología que es la Sinopharm, tiene la tecnología vieja, es las vacunas que nos ponemos todos nosotros, en verdad, con ya algo completamente probado, con una metodología probada, y es eso lo que se les está inoculando a los chicos más chiquititos, ¿no? Es esa tecnología de todas las vacunas que tenemos de hace 50 años. Por lo tanto, bien sea ese paso. Karina, hoy vamos a arrancar con algo interesante, con algo de salud, con la concientización, porque hoy es el día, en realidad hoy el Congreso se va a iluminar de turquesa por el día ¿ya fue, perdón? Ah, perdón, chicos, disculpen, del Día de las Dislexias, fue el viernes. Bueno, pensé que fue iba feriado, a ser, discúlpenla. entonces. Claro, fue feriado, fueron muchos días que no hemos entrado. Y claro, y me metí que hay una ley, claro, de respeto a ese día, Karina. ¿Qué nos podés contar? Bueno, primero contarles que yo soy disléxica. Mirá. Pertenezco a esta comunidad de personas que tenemos un abordaje al aprendizaje diferente. Y en mi caso yo me enteré cuando ya era adulta, cuando ya era grande. Mira. Lo cual hizo muy difícil todo lo que fue mi desarrollo formativo en mi primaria, en mi secundaria y ni les cuento en la universidad, pero como soy terca, dije, nada me iba a vencer y de todas maneras me recibí de abogada encontrando casi intuitivamente un método para poder traspasar lo que se dificulta, que es la lectura. Encontrarse con la escritura, en donde intercambiamos las palabras, bueno, buscar una rima de una canción o que uno pueda recordar una canción es oralidad, imposible. ¿no? Tengo una amiga muy, muy cercana de mi hija y es casi de toda la familia. Está esperando el diagnóstico de la tercera, mi amiga, mamá de colegio, como le decimos, a nuestras... contención suprema, eso es maravilloso. Y es impresionante, es una cuestión genética que al parecer está esperando el diagnóstico de la tercera hija, porque las dos primeras lo tienen, y hay un tema con la oralidad en ella, lo veo, o sea, no que hay un tema con la oralidad, se basan en la oralidad porque justamente la lectura y escritura se dificultan porque se cambian, ¿cómo es, Karina? Se cambian de lugar las letras. Yo obviamente mi abordaje con este tema es por mi propia experiencia. No soy ni una especialista, ni mucho menos, y hay gente maravillosa en la cual luego me he encontrado especialistas en neurolingüística, neurólogos, psicólogos. Ahí hay una interna bastante fuerte en donde dicen si es producto de un trauma o si es producto de alguna cuestión genética, que lo que te determina son estos casos, ¿no? Donde hay un hijo, hay un padre muchas veces, hay algún factor congénito y que se repite también en otros hermanos e incluso en tus hijos. Ahora, entonces, si vos lo hubieras sabido al inicio de tu edad escolar, por ejemplo, hubiera sido maravilloso. Porque ¿con qué se lo confundía? Te voy a decir esto. Cuando yo estudiaba en la primaria, era considerada una discapacidad, la dislexia. Lo más probable es que si me hubiesen detectado, hubiese terminado en las escuelas 501, no sé si se acuerdan.
porque no había un proceso de integración. La gente con discapacidad tenían escuelas especiales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, yo estoy hablando de Bahía Blanca, en donde ibas a una escuela en donde tenías un tratamiento especial. Hoy, por suerte, todo eso cambió, ya los abordajes son inclusivos, en donde hay maestros que van acompañando quizás algún tipo de discapacidad dentro de una misma aula, en una connotación muy diferente. Las evaluaciones en algunos casos las hacen diferentes. Y en este caso, cuando yo llegué aquí al Congreso, un día me llamó una madre desesperada de Saliqueló, Leticia, que le mando un beso muy grande, llorando, diciendo que había una media sanción que venía del Senado, que era un proyecto de la senadora Leguizamón. Leguizamón, la tengo acá justo en parte del proyecto. Y que, bueno, estaba detenida y demorada en la Cámara de Diputados, producto de esta pelea entre neurólogos y psicólogos, y que la ley no salía, y que realmente la vida de su hijo era disléxico, era un horror, ¿no? Era muy triste, que además lleva a la gente al suicidio, a la depresión, porque lo que vos recibís del otro es realmente muy hostil. ¿Qué recordás, porque te dicen Karina? que, principalmente que no entendés. Que no entendés. O vago Entonces, o burro. Al no entender, o que vos estudiás y después cuando te viene el examen escrito tenés un 1 porque no se entendió nada de lo que escribiste. Claro. Están las letras. Porque te faltan Y vos palabras. convencida de que pusiste lo correcto y cuando Porque lo ves en cambiaste materia palabras o porque nunca lo ves. ¿En tu Yo a cerebro veces está nunca claro? me doy cuenta. Totalmente claro. Totalmente Yo claro a en tu veces cerebro. nunca me doy cuenta. Notable. Y me doy cuenta, y cuando hablo, bueno, hay muchos discursos que pueden rastrear en el Congreso donde he metido una palabra que nada que ver, o lo que haces es poner la oposición, ¿no? Querés decirlo por afirmativo, lo decís en negativo. Pero es nada más maravilloso que estés acá sentada como diputada nacional y digas, yo soy disléxica y he podido superar, y esta ley está ayudando a que no pase. Eso me llevó la ley, eso me llevó esa mamá. Porque cuando me llamó desesperada llorando, yo dije, pero yo soy disléxica, ¿cómo que hay un proyecto? ¿De qué trata? No entiendo nada. Lo llamé a José Ricardo, que en ese momento era diputado presidente de la Comisión de Educación, y le dije, sos cabecera de este proyecto, hay que moverlo, esto es muy importante. Yo me enteré de grande, la detección temprana es vital para un montón de gente. Me dijo, lo vamos a poner en tratamiento. Habilitó la comisión y yo le pedí ir a dar mi testimonio. Justamente contar lo difícil que había sido toda mi secundaria, mi universidad, por no tener la detección temprana y no tener la posibilidad de adecuar el aula con el acompañamiento de los maestros para que, por ejemplo, a mí, que tengo una facilidad en la oralidad en vez de la escritura, al momento de tomar un examen, en vez de que sea escrito, hubiese podido ser oral. Entonces, de esa manera, en vez de llevarme un 1 a mi casa, me hubiese llevado un 10, como me pasó en la facultad, cuando casi intuitivamente, en una materia que se tomaba oral, me saqué 10 y dije, yo tengo facilidad para el oral. Y di 12 materias libres en un año. Y así me recibí de abogada, dando toda la carrera libre, porque en la cursada con exámenes escritos me iba muy mal. No entendía muy bien a qué se refería, pero yo lo iba transitando. Era como que me había salido bien y entonces fui. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos, tomé un curso de inglés y la semana, la profesora me dijo, no, vení, gabinete de psicopedagogo, tenés un problema. Y ahí me detectaron a los 35 años que era disléxica. 35. O sea, vos durante todo ese tiempo pensaste que había algo malo, complicado dentro tuyo. Que tenía dificultades, que no era tan inteligente, quizás. Aunque vos sabés que sos inteligente. Entonces eso te frustra mucho. Vos decís, yo entiendo. ¿Por qué me va un 0? ¿Por qué no me toma de nuevo? Y obviamente ningún profesor te va a tomar. ¿Cuántas materias diste ese oral? 12. Es una maravilla. Sí, de 24. ¿Qué cerebro que tenés, Banfi? En la ley, vamos a hablar de la ley que contempla la formación docente en son de un diagnóstico precoz, porque claro, entrenan, la docencia ahora está entrenada para advertir estos casos en casos muy chicos cuando se desarrolla o más mayores. La posibilidad de que a través del programa médico obligatorio todos tengan la posibilidad de acceder a los tratamientos y la obligatoriedad de la realización de adaptaciones
adaptaciones de acceso y de forma no significativa en la currícula para que puedan integrarse dentro del aula, que es lo que pasa con la amiguita de mi hija. Que se tomen los exámenes orales, por ejemplo? Tal cual. O adaptados, o con encabezados más sencillos, ¿no? O sabiendo que la persona va a poder dar su examen de forma diferente. Bueno, bien, entonces, nos alegramos tanto. El trastorno se detecta fácilmente hoy por hoy. Hay distintas herramientas y técnicas que lo pueden hacer, a diferencia de cuando eras más chica, Karina. ¿Viste? Más chica que yo. Gracias. Por favor. Sí, sí, se detecta y además uno lo vive realmente permanentemente. Otro de los trastornos que produce la dislexia es, por ejemplo, la inversión de los números. Sí. Usar calculadora, claro, por ejemplo, es la manera que tienen los chicos hoy de poder pasar los exámenes de matemáticas y no entender, y esto es parte también de la evolución que ha producido esta ley y la concientización de este Día Internacional por la Dislexia, es no creer que se le está dando una ventaja a alguien que ya está desventajado. Porque es esto lo que te dicen la maestra. Dice, ¿cómo le vamos a dar una calculadora? Entonces, los otros chicos que tienen que hacerlo mentalmente, bueno, yo he ido toda mi vida, me ha pasado de invertir los números y cuando tenía que ir a una dirección, constantemente me pasa que esa dirección no existe. ¿Por qué? Porque invertí los números. ¿Y que eso te da más peso? ¿Te hace estresarte aún más? ¿O ya lo manejas? No. ¿Cómo de adulta manejas? Mira, te voy a decir cuándo lo viví más relajado, cuando lo empecé a contar, que fue en el Congreso. Hasta el Congreso, las únicas personas que sabían que tenía esta condición eran mi familia, mi entorno más íntimo. Quizás se vive con medio de vergüenza, ¿viste? Porque no lees. Yo cuando me enteré que era disléxica tuve una gran depresión y me alejé de los libros, ¿no? Porque también aproximarte a grandes novelas, ¿viste? Esas cosas es muy difícil. Un cuento y gracias, y si no, escuchar. Los audiolibros hoy, la tecnología va de la mano con el disléxico. Eso te iba a preguntar, porque por ahí me imaginaba la diferencia entre escribir a mano en un cuaderno que escribir en un procesador de texto que por ahí te da algunas pistas de que estás metiendo la pata, ¿no? Exacto. Eso te facilita mucho. Aunque a veces también, viste, cuando vos pones... hay un chiste que siempre dicen, los disléxicos también somos persianas, ¿no? Porque te pasa eso, no es que vos inventás una palabra, sino que pones otra palabra. Pones otra palabra, claro. Que es igual, que entonces quizás no te la lee, porque persiana es una palabra que no te la lee y el sentido no te va a ayudar. Pero bueno, cuando otro lo puede detectar y entender que eso es una dificultad y no una burrada, ¿no? Correrse del concepto de las burradas, y realmente hay que atender que el 10% de la población sufre algún tipo de dislexia y 7 de cada 10 niños en su aprendizaje tiene algún tipo en niveles de grados distintos de dislexia. Por lo tanto, cuando a veces nos encontramos con gente que decimos, bueno, no entiende lo que lee, no se le dificulta, no sabe, bueno, quizás está teniendo algún tipo de estos trastornos que hay que atenderlos con su metodología particular. Y entender que hay que convivir con eso porque no hay cura, y que uno después pertenece a una gran comunidad en el mundo donde en el Día Internacional de la Dislexia también, bueno, yo he conocido parlamentarios del Parlamento inglés que son disléxicos. Hay actores famosos. Actores muy famosos. Steven Spielberg, te digo de los que lo han dicho. Tenemos aquí también en nuestra fauna actoral, que yo digo, ¿cómo hacen para memorizar un texto? Así como vos diste todos esos exámenes libres, mujer, no entiendo de qué se asombra. No sé, pero hay métodos. El cerebro la familia es todo. Para todo. Y la familia es un espacio de contención maravilloso que no te tiene que juzgar, porque te juzgan, ¿no? ¿Cómo que no lees? Pero ¿cómo que no te leíste la novela tal? Y vos decís, no, es como la kriptonita. Claro, aparte duele la cabeza, me quitaría agota. Fuerza. 5 veces más de energía gasta. Contámelo, ¿no? Y eso facilita mucho todo otro desarrollo y otro desempeño que tenés ante el aprendizaje, que es mucho más visual y mucho más auditivo. Estaba pensando en Bullrich en un momento dado, porque cuando vos dijiste empezó a hacerme más fácil la vida, cuando lo dije,
el senador, bueno, sabemos con su condición de ELA, de la esclerolateral amiotrófica, de qué forma hacen que la gente, que sus representados se acerquen tanto a ustedes, cuando se los ve en absoluta vulnerabilidad, cuando se tratan de una situación extrema y personal. Con esto no estoy diciendo que todos aquellos que no tienen trastornos o tienen salud, bueno, estén inalcanzables. No, están inalcanzables cuando se ponen a discutir por Twitter. Y ahí se ponen inalcanzables. Yo siempre digo que rompen el contrato este. Karina, ¿qué crees que esto produce o cómo crees que se pueden acercar aún más a sus representados en una época que es muy difícil para todos nosotros en todo sentido, de económico, social, pospandemia, y la política es nuestra herramienta fundamental para poder vivir en un país democrático, democracia como la que tenemos republicana? Mira, yo creo que hay algo muy importante que transmitís en esta idea, que es cómo nosotros, todos, la sociedad trabaja para fortalecer el único sistema que tenemos hoy que realmente es más equitativo que otros sistemas como el democrático. Pero que hay que fortalecerlo todos los días, hay que trabajar todos los días. Y una manera que nosotros podemos tener, y eso creo que yo aprendí diciendo que era disléxica y también comprometiéndome con la comunidad disléxica, es cómo nos mostramos tan humanos como el resto de los ciudadanos, de la gente que nosotros mismos elegimos representar, ¿no? Esta pelea de si somos una casta o no, es cuando a veces efectivamente se distorsiona la sensación de que nosotros tenemos los mismos problemas que tiene el resto de la gente, donde alquilamos, donde no nos alcanza la plata, donde tenemos hijos, donde nuestros hijos no pudieron ir a la escuela, donde lo padecemos, lo sufrimos, con una diferencia: la voluntad política que nos mueve a nosotros estar en un lugar determinado, que no así todo el resto de la sociedad. Pasar por el escrutinio público, pasar por el escarnio público también. Y afrontarlo de otra manera, porque tenemos el carácter para hacerlo. Y a partir de ahí generar las transformaciones que se necesita para que la gente esté mejor. Yo por eso tanto quiero esta ley, que le agradezco siempre a la ex senadora o senadora mandato cumplido, Leguizamón, que la haya llevado adelante, y que varias provincias han adherido, y pedirle, hacer un llamado a todos los diputados y los senadores que por favor aquellas provincias que todavía no han adherido a esta ley lo hagan, porque ha generado un cambio estratégico en la formación de nuestros chicos. Imagínense en la etapa de pandemia hacerlo vía virtual a un disléxico que tuviese que leer solo, que tenía que preparar la clase solo. Realmente yo recordaba lo terrible que debe haber sido y el retroceso para muchos chicos con dislexia, lo que ha sido la pandemia y la falta de presencialidad. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa, y a veces parece como arrogante, pero yo necesito estar como primeras en las filas para escuchar, porque si no me pierdo desde chiquita, ¿no? Estar en las primeras filas, ver bien el pizarrón, ver bien lo que pasa, ¿Hay ¿no? un componente de distracción también? Mucho. Es que como no entendés, a veces te perdés en lo que lees, te empezás a distraer y entonces terminás siendo el que hace lío atrás. Claro. Eso me pasaba. Entonces venía con el boletín rojo y entonces decía, no, yo quiero estudiar. A mí me encanta estudiar, me encanta saber, me encanta saber o mostrar qué sé. Entonces tenía que ir adelante para no distraerme atrás. Pero si vas atrás, olvídate, desde una película, también en el cine estar, viste, que esté todo como en tu entorno. Entonces pensar las clases virtuales, los Zoom y todo eso te quita mucho apego a otros sentidos, que no es solamente el escrito, para poder llegar al conocimiento, ¿no?
Me encanta. Karina, ¿qué se viene pronto? Obviamente la cuestión presupuesto urgente. Ya está necesitando. Urgente. Y en cuanto a las comisiones que vos integrás, ¿están hablando de encontrarse para analizar proyectos o leyes con Estamos conversando avanzadas? Los presidentes de bloque, los secretarios parlamentarios de todos los bloques, la posibilidad de retomar la sesión fallida de la semana pasada. Bien. Con un temario más amplio, en donde podamos incorporar algunas leyes que para nosotros son indispensables, el de emergencia educativa, empezar a trabajar ficha limpia, que es un tema que para nosotros es muy, muy importante porque creemos que es un tema de agenda de la sociedad y que eso va a mejorar la calidad política que nos está pidiendo hoy la gente. Cada legislador. O boleta única papel también, para agilizar todos nuestros sistemas de elecciones. Bueno, esos son algunos de los temas que tienen la referencia en las comisiones como asuntos constitucionales a los que yo pertenezco y luego darle seguimiento al resto de la agenda. Pero presupuesto, la ley de leyes es fundamental, así que esperamos pronto, ojalá que sea lo antes posible, venga el ministro a explicarnos, bueno, cuál va a ser el propósito económico del año 2022 para los argentinos y las argentinas. Gracias, diputada. Un placer tenerte, Karina. Un placer. Un gustazo. Gracias. Y ya